Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 46. Nuevamente luchará, con la disposición de matar de manera indiscriminada. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvo tal intención? Más de 6 largos años de paz, y ahora, debería de luchar con la intención de matar, con su vida en juego, lucharía en esa arena, en donde 90 personas ingresaban, y al menos 5 pasarían a la siguiente fase. Shania no buscaba la recompensa, aunque la parte del deseo era algo que tal vez la gente misma aprovecharía. Nadie sabía si de verdad era cierto, pero al menos era algo de esperanza para la gente más necesitada. Aquellos que buscaban un rayo de luz verían la esperanza en tal premio, aunque tal esperanza podría ser traída por la muerte misma. Luego de un minuto de reposo y de espera antes de que inicien las batallas, Shania se ubicó en el lugar en donde ya había pensado, la zona volcánica. Iniciaría desde ese lugar. Debido a que ella temía usar totalmente la capacidad de su talento innato, ella se vio a tomarlo como algo secundario y se concentró en canalizarlo en algunas partes de su cuerpo, añadiendo también las artes marciales que aprendió. Volvió su estilo de lucha, algo complejo y demasiado pesado para cualquier oponente, aunque tal método fue ineficiente contra Toru. Shania tenía pensado lidiar con las personas en este lugar. El primer encuentro que tuvo, fue con una Dragonette, quien no poseía arma alguna, dando a entender, que se adaptaba a una lucha cuerpo a cuerpo, o a un estilo de combate mágico o de habilidades. Ambos se miraron, dando a conocer su intención con solo eso. Supongo que serás mi primer adversario, aunque es una pena que sea una mujer humana. Oh, entonces supongo que tendré que contenerme. No es factible que pierdas antes de que todo inicie, ¿verdad? Al menos sabes cómo responder. Las alas de la espalda de Dragonette se libraron. Alzó el vuelo desde la posición en la que se encontraba, en el aire, lanzó un aliento de fuego, un ataque común dentro de su especie. Shania veía cómo se acercaba el fuego que el Dragonette escupió. Recibirlo era algo fácil, el fuego no le afectaba, y además, lanzar fuego en un ambiente volcánico, en donde predomina el fuego, es algo totalmente tonto. Por esa razón, tuvo la idea de recibirlo directamente, pero no lo hizo. La razón principal, fue porque, aquel fuego estaba tapando la figura del Dragonette. Shania no poseía un radar entre sus habilidades, pero aún así, pudo saber que el fuego estaba cubriendo su figura. De entre el fuego, el Dragonette salió. Shania al ver esto, esquivó directamente el puño que se dirigía hacia su rostro, usando el mismo impulso con el que su adversario llegó, tomó su brazo y encestó un rodillazo en el estómago del Dragonette. Las escamas de la raza de Dragonette resaltaban en defensa y si se realiza un golpe sin protecciones adecuadas, podría generar heridas. Shania no poseía una pseudo armadura, producto de sus múltiples entrenamientos tomando consejos de Toru. El golpe generado por la rodilla de Shania, añadida con la pseudo armadura de calor, fue similar a un golpe de un escudo, añadido más el impulso del Dragonette. El resultado fue algo sumamente doloroso. El contragolpe que realizó, generó dolor en el oponente, el aire de sus pulmones fue expulsado forzadamente, y se le hacía difícil el respirar. Para un Dragonette, quien era alguien que se confiaba de su fuerza, jamás pensó en recibir un dolor por un golpe como ese, y mucho más, con sus escamas intactas que lo protegían. Entre la confusión que tuvo el Dragonette, Shania aprovechó el momento, y sujetó la cabeza escamosa del Dragonette y la encestó contra el suelo. Maldita seas, humana. El Dragonette se levantaba poco a poco, su estado era de shock debido al golpe que recibió. El daño anterior hecho en su estómago parecía permanecer todavía. Shania no tomó distancia en ese momento. Mientras el Dragonette se levantaba poco a poco, ella acercó su mano, como si estuviera liberando algo de ella. La palma de su mano fue dirigida en dirección del confundido Dragonette. Mientras veía la escena de Shania, quien solo mostraba su palma, una explosión ocurrió. La causa de ello, fue Shania. Al crear una barrera alrededor de su cuerpo, liberaba calor constantemente. Este calor quedaba atrapado dentro de la misma barrera, creando una presión en la parte inferior de la pseudo armadura que rodeaba a Shania, y para evitar de que su cuerpo se vea afectado, creó una segunda barrera en su cuerpo, lo más cerca que se encontraba en su piel. El calor que se encontraba sellado entre la primera y la segunda barrera se mantuvo estable, y debido a que se encontraban en un ambiente volcánico, tal efecto no era muy notorio, ya que esta acción ocasionaba que su cuerpo se volviese de un color más rojizo. Esa era la imagen de la presión almacenada que mantenía.
En el momento en que todo estuvo preparado, las dos barreras, poco a poco fue reduciendo el tamaño de la barrera exterior, lo que ocasionaría que se hiciera mucha más presión de lo normal, y para cuando creyó que fue suficiente, Shania abrió una apertura en la barrera exterior, justo en la palma con la que lo apuntaba, la presión liberada en una sola dirección, creó una explosión en su dirección que mandó a volar al Dragonoid varios metros atrás. Rodó varias veces en el suelo, y en el momento de detenerse, una de sus alas, yacía con algunos agujeros, no había daño llamativo exterior, aunque leves rastros de sangre salieron de sus cuencas oculares y sus fosas nasales. Esto es imposible, mis escamas son las más fuertes de mi tribu. Es imposible que haya sangrado. Aunque tengas las escamas más duras del mundo, eso no quiere decir que no puedas ser derrotado, la verdad no sé de dónde salía tanta confianza. Cállate, no seas engreída, no seré derrotado por los artilugios. ¿Artilugios? El Dragonoid se puso de pie, sin ninguna herida externa a la vista, dejó de importarle el daño a una de sus alas, pero debido a eso, él ya no podía alzar el vuelo más. En el momento en que trató de avanzar, el suelo se abrió bajo sus pies, un espacio hueco de forma cuadricular apareció a los pies del Dragonoid, quien cayó sin ninguna manera de poder evitarlo. ¿Ahora qué? Ante la expresión del Dragonoid, las paredes que lo rodeaban tomaron una forma distinta. Varios picos se formaron, protuberancias puntiagudas se formaron uno tras otro, hasta llenar las 4 paredes. Cuando la pregunta ¿qué era esto? Resonó en la cabeza del Dragonoid, las paredes se cerraron a una velocidad increíble, atrapándolo y tratando de perforar su cuerpo, pero las escamas que lo recubrían se lo impidieron, la gran mayoría de picos formados, fueron destruidos con eso, pero eso no significaban que lo que se buscó hacer era aplastarlo. Entre forcejeos y forcejeos, el Dragonoid nunca logró salir. La mano alzada, que era lo único que veía Shania, era lo último que vio de él, ya que, las paredes no solo lo aplastaron, sino que también lo enterraron, fue tragado en el suelo, en un lugar donde se suponía estaba compuesto por pura lava, había montículos de piedra que eran los soportes del escenario, pero con todo y eso, estaba en duda todavía si es que mucho más abajo, hay lava o solo tierra. Shania no supo qué fue todo eso, estaba algo confundida, pero no tanto, como para identificar al responsable. ¿Qué fue eso? Es que lo haces mal, debes de acabar con tus oponentes rápidamente, no jugar, esas son las reglas. ¿De qué rayos hablas? No hay reglas dentro de la arena. De lo que vi, y de lo que escuché, las reglas importan poco al momento de ingresar en este lugar. Existían reglas definidas para toda persona que se encontraba en el lugar, eran bases que debían cumplirse, y era algo que se tuvo que enseñar incluso a través de la fuerza. Por ese motivo, hubo varias víctimas en la ciudad Katse y las ciudades vecinas. Los seres que escucharon sobre el torneo para verificar al ser más fuerte, fueron llamados. Ese tipo de problemas podían ser esperados, como tal, al momento de causar problemas, eran detenidos o asesinados en el mismo instante. Gente que vino e hizo lo que quería también fueron víctimas. Gente ignorante de la ciudad en donde se encontraba. Las reglas eran claras para todos, y eso incluía a los gobernantes que llegaban a pasar su día en la ciudad, pero por supuesto, que a ellos, se les diría claramente la intención del país mismo: si no respetas, puedes largarte. Como tal, solo pocas entidades de alto rango se quedaron, las pocas que pudieron aceptar las normas del reino hechicero. Todo eso era conocimiento común, el hecho de que todavía haya algunas personas que no puedan aguantar sus deseos salvajes, quería decir que las cosas eran delicadas para los ciudadanos invitados. Pero todo eso, se olvidaba dentro de la arena, en el momento en que estaban luchando en la arena de 5 biomas. Por ese motivo, se podía ver en las muchas batallas, varias formas de batalla, como de tortura, incluso algunos se comían a sus oponentes. La escena donde Entoma usó a los insectos para comerse al equipo de Blue Rose por dentro y por fuera, no era algo raro, a excepción de la parte de ser devorados internamente por insectos. Criaturas carnívoras que en el momento en que el adversario murió, devoraron su cuerpo que todavía no desaparecía. La razón por la que se puso el tiempo de espera para la desaparición de un cuerpo, no fue por el hecho de permitir este tipo de cosas, fue para que, en caso estuviese una habilidad racial, o algunos hechizos de resurrección, podían volver a luchar como si no hubieran perdido, pero por supuesto, esta información no fue difundida, y la gente solo veían ese accionar como algo macabro del organizador, o algo beneficioso para las personas que se restringían a sí mismos. Shania veía a la persona que literalmente enterró al oponente con el que se enfrentaba.
No la miraba con odio, no la miraba con resentimiento, no fue una mirada inesperadamente tranquila, no había reglas, por tanto, no había manera de decir que era una lucha de un 1 versus 1, y el hecho de que ella los estuviese viendo desde hace algún tiempo, también era conocimiento para Shania. Aquella mujer desveló su figura, una mujer de aspecto humano, un tanto salvaje, con músculos tonificados y un cabello gris, como armas, tenía 2 brazaletes, y en cada uno, una cadena de más de 3 metros colgaba libremente, eran esas cadenas, la causa del manejo con el que se desenlazaba sobre el terreno que los rodeaba, un equipo rúnico, que constaba de 4 runas maestras. Además del accesorio rúnico que tenía para manejar las cadenas y la tierra, poseía otro más. A simple vista, ella no parecía ser una persona capaz de ingresar y luchar en el terreno volcánico, el motivo de esto, fue las preparaciones que uno llevase, y por más surreal que pareciese, en toda la arena, en los 5 escenarios preparados, no estaba exactamente diseñado para que solo un número de personas luchasen en él, o siquiera existiese un número mínimo en cada escenario, de hecho, hubo ocasiones donde un escenario se encontraba completamente desolado de participantes. De los 5 biomas dentro de la arena, el terreno volcánico era el menos visitado, el que le seguía, era el terreno nevado, el que le seguía era el terreno acuático, el terreno árido y llano, y el lugar donde la gente más se reunía era el escenario boscoso, el mar de árboles. Debido a esa irregularidad, incluso ahora, el número de participantes que podían luchar en el terreno volcánico y que podían convivir con el ambiente tomando como su elemento base, el fuego, se encontraban dispersas en otros lugares, y había muchos más, en el terreno boscoso, donde su habilidad de fuego era mejor opción, su resistencia al fuego y un ambiente ideal para iniciar un incendio fue algo que era fácil de notar, y mucho más, para los participantes que usaban el bosque como una manera de cubrirse y esconderse. En la zona volcánica se encontraban las personas resistentes al fuego, y las personas que se preparaban para entrar a ella. La persona enfrente de Shania, era una de las personas que se preparó para luchar ante ese tipo de ambiente abrasador, ella poseía un collar rúnico que le otorgaba resistencia media contra el elemento fuego. ¿Está bien que pregunte tu nombre? La mujer delante de Shania parecía decidida, el inicio de una batalla iniciaría, y había pocas personas en el lugar que podían interferir en su batalla. Por ese motivo, aquella mujer quería conocer a Shania, no todo de ella, pero al menos conocerla. Después de todo, los Dragonuet eran una raza muy difícil de derrotar, y para la chica de las cadenas, las alas que tenían estos seres era lo más molesto, ya que le permitían huir en el aire en momentos específicos. Shania, no sé para qué te servirá, solo hay que comenzar. No, todavía no. Ah, ¿de qué hablas? Nos encontraremos después, si es que sobrevives a todo. Después de eso, ella solo se fue, sus cadenas se enrollaron en sus brazos y con ellos equipando sus brazos, le dio la espalda a Shania y comenzó a caminar hasta que no pudo vérsele más. Shania se quedó en el lugar, no la atacó por la espalda, ya que, en aquella persona que se perdió de vista, podía ver algo añorado, como si buscara algo especial en ella. Shania no pudo pensar en lo que ella esperaba que hiciera, pero por ahora ni siquiera lo intentaría. La razón de ello, fue la otra presencia que llegó como espectador, oculto en la sombra de una roca, veía a Shania directamente, como si no tratara de disimular, con el pensamiento de que no había sido descubierta, y con ese pensamiento en la cabeza, se trasladó hacia otra sombra mucho más cerca de Shania. De un momento a otro, cuando Shania le dio la espalda completamente a la observadora, la sombra tomó una forma humana, con una cuchilla en mano, fue directamente al cuello de Shania. El cuchillo filoso que debía de cortar exactamente la yugular de Shania se detuvo en el aire, no logró siquiera acercarse a su piel. La verdad pensé que te quedarías mirando nada más, pero esa es una increíble técnica, te moviste de sombra a sombra, ¿verdad? TSH. ¿Eh? ¿Tú te he visto antes? Tía Otina, ¿cuál? La sombra que se hizo presente era una de las gemelas asesinas. Tina, desde que ingresó a la arena, había estado acechando a todos los participantes, moviéndose de sombra a sombra, y en algunos casos pequeños miraba las batallas que se realizaba, asesinando rápidamente a los más descuidados en la primera oportunidad que tenía, sigilosa y minuciosamente, sin errores y sin hacer notar su presencia, pero todo eso, fue inútil ahora, no solo la habían visto, sino que no pudo tocar a su objetivo. ¿Cómo sabes mi nombre? Ha pasado tiempo después de todo, muchos años, entonces, ¿quién eres? ¿Tía Otina? Bueno, la verdad no importa, pero un consejo, no trates de usar técnicas de asesino en una persona adaptada a eso.
Soy un ninja. Jajaja, no lo creo, para ser un verdadero ninja te falta mucho, todavía te falta mucho. TSH. Pero ver que las gemelas se encuentran bien es algo reconfortante, después de todo, y Hanilla no era para ustedes. ¿Eh? Tina se quedó sorprendida ante esa revelación, solo pocas personas sabían sobre su antigua relación con el grupo y Hanilla, y ella nunca imaginó encontrarse con alguien que sepa sobre ese pasado, y mucho menos en este torneo. Dentro de Hanilla pasaron muchos miembros, los encargos que tenía este grupo diferían, diferentes trabajos que realizaban, pero la mayor parte de eso, era asesinato, y así fue como se le conocía como una organización de asesinos. Su líder Dolente, era un asesino de renombre en todo el bajo mundo, un ser imposible de asesinar, así fue como se le conoció. De entre todos sus miembros, estaba una mujer de cabellera rubia llamada Tira, ella era especialista en asesinato, era lo más cercano a un ninja, pero no significaba que los ninjas podían morir. Tira tenía dos hermanas menores, que al igual que ella, eran parte de una organización de asesinos del bajo mundo del reino, pero lo que ellas buscaban con gran fervor era el líder de Hanilla, queriendo volverse parte de ello, con el principal objetivo de mejorar sus técnicas ninjas. Pudiendo encontrar a Dolente, se volvieron parte de Hanilla, al menos de nombre, pero nada más. El primer encargo que se les hizo, fue el asesinato de una mujer, hija de un noble en el reino Reestice, esa persona era la Kyusal Veindale Indra, la líder del grupo Adamantita, Blue Rose. Tia y Tina, ambas se criaron en el arte del asesinato, nunca confiaron en nadie más que en ellas mismas, y como tal, y Hanilla tampoco podía confiar en ellas, en su misión de asesinato a la Kyusa Indra, fallaron el primer intento, y procedieron a seguirla para poder cumplir con el objetivo, aprovechando cualquier debilidad que poseyera para poder ejecutar su misión. Con el tiempo, ellas dos decidieron que la vida de aventureros era una vida que las convenía mucho más, y así fue como se volvieron integrantes de Blue Rose. Esto fue visto por Hanilla, y por supuesto, por aquella hermana mayor, Tira. Debido a uno que otro trabajo, varias personas murieron, una de esas personas fue la propia Tira, aquella chica que estaba siendo instruida por el propio Dolente en el estilo del ninja Isanilla, el antiguo miembro de los 13 héroes. Tras la caída del reino Reestice, se comentó la desaparición del grupo Adamantita Blue Rose, no se sabía si estaban vivos o no, pero tras varios meses de búsqueda se reportó su existencia en otro continente. Shania no conocía personalmente a Tia o a Tina, solo supo de ellas, gracias a su hermana mayor, Tira. Después de todo, fue a causa de ella, que ella murió, fue en el momento en que sus poderes se salieron de control, a ella le avergonzaba su yo del pasado, por el solo hecho de no haber podido controlar sus habilidades mucho mejor. Su yo actual, era una persona mucho más fuerte, y como referencia para los asesinos, a ella la habían atacado muchas veces, personas que sabían de su existencia y que temían encontrársela alguna vez, por ello, querían desaparecer su existencia, y debido a esos sucesos, ella era mucho más susceptible a las personas que la acechaban o trataban de ir contra su vida. No le tomes importancia, ¿y? Entonces, ¿qué harás? Dependiendo de la acción que Tina tomaría, Shania pensaba en si dejarla ir, no tenía la intención de luchar contra personas que no tiene la voluntad de luchar contra ella, fue esa una de las razones por el que dejó ir a la mujer de las cadenas, tenía pensado realizar la misma acción con Tina, pero parece que ese deseo no pudo ser escuchado. Tina levantó su cuchilla, y desde la parte trasera, sacó una daga. En el momento en que se posicionó con sus dos armas, volvió a la sombra de una pequeña roca, en ese lugar, la sombra se movió hacia otros lugares, y una explosión se llevó a cabo alrededor de Shania. Por otra parte, Shania no se movió del lugar, su barrera doble seguía activa, y la protegía de cualquier inconveniente. Adicionalmente, poseía una tercera capa que protegía principalmente las partes más importantes de su cuerpo. Aunque las explosiones resonaron alrededor de ella, nada la perturbó, y solo se quedó atenta ante la situación de que Tina vuelva a aparecer. Como predijo, debido a las explosiones, se formaron muchas más protuberancias donde las sombras se acomodaban, lugares desde donde Tina podría salir libremente usando paso de sombras, una habilidad que antiguamente podía usar limitadamente por día, pero en su actual estado, esa habilidad era mucho más accesible que otras técnicas que podía usar en su estado actual. Desde la parte detrás de Shania, Tina salió de una sombra ubicada en el lugar de unas piedras. Cuando Shania notó esto, usó la misma técnica que usó contra Dragonwet, realizando presión entre la primera y segunda barrera, después abrió una apertura en una parte de su cuerpo para que se generara una explosión direccional.
La explosión pudo llegar al cuerpo de Tina, pero el cuerpo que recibió el daño y que fue expulsada metros atrás, desapareció sin dejar pista alguna. ¿Un clon? Shania pudo ver claramente la figura de Tina, así también del arma con el que pretendía atacarla. El hecho de verlo y que luego desapareciese su cuerpo rápidamente, solo significaba que era un clon, un ninjutsu clásico. Cuando su pensamiento resonó en la escena que vio, otro ataque de Tina comenzó. Desde la parte inferior, casi arrastrándose, la presencia de Tina estaba ahí. Sin dar media vuelta, o mirar directamente al objetivo, realizó el mismo procedimiento con el que realizó la explosión. Esta era una habilidad de las pseudo-armaduras que poseía, tomando como base la creación de una explosión concentrada y controlada. Shania trabajó para realizar esta labor alrededor de todo su cuerpo, una barrera que puede disparar en todas direcciones en un corto periodo de tiempo y consecutivamente. La explosión que creó en toda la parte inferior, cubrió un gran terreno, debido a la explosión y al levantamiento de tierra que generó, varias fisuras donde se acomodan sombras de diferentes tamaños se encontraban. Mientras más luchaba, había muchos más lugares donde podría esconderse Tina, y tomando en cuenta que ella podía clonarse dentro de la sombra, lo único que ella podía hacer era defenderse, y así fue como recibió distintos ataques, la mayoría de ellos a través de simples clones, pero aún así, su defensa no fue dañada. Con la intención de interferir con las sombras mismas, haría uso de una técnica que no debería de poseer, haciendo uso de los brazaletes que equipaba. Tenían diversas habilidades adicionales preparadas dentro de los dos brazaletes que poseía, además de estar hecho a medida para ella, y al igual que algunas de sus prendas de vestir, estaban diseñadas especialmente para ella, tomando como base un mineral llamado rubí sangriento, un mineral que tomaba las propiedades del usuario de la sangre que éste absorbía. Era un mineral que normalmente era usado por una raza heteromorfa capaces de producir estos minerales en sus cuerpos. No tenía nada más que esa cualidad, pero esos seres hacían uso de esos minerales para poder usar las habilidades de bestias mágicas, o incluso razas con habilidades especiales, y así sumarlas a su poder de batalla. Shania poseía un conjunto de prendas especialmente diseñadas con ese material, para que puedan aguantar su cualidad característica. Con ayuda de Tornu, lograron obtener más de ese mineral, comprados en varias ciudades de varios países. El costo, aunque variado, era algo sobresaliente, dando a conocer el valor que este mineral poseía. El costo era mayor que el propio adamantita. Algo que era creado por una raza específica dentro de su cuerpo, y tomando en cuenta el valor de ese mineral y la consecuencia de extraerlos, para ellos, este rubí era una especie de corazón que albergaba su existencia misma. Los niños nacían con uno de estos en su cuerpo y aunque eran de una raza heteromorfa, no se conocía algún nombre exacto, pero debido a esa cualidad excepcional, se les consideró como una maravilla para los comerciantes. Pero debido a esa misma cualidad, estos minerales solo eran extraídas de infantes. Esto debido a que sus propios rubíes sangriento, no fueron llenados por múltiples y poderosas razas, por lo que era algo fácil tratar con ellos, a diferencia de los adultos que poseían muchas habilidades, poderes y resistencias de diferentes tipos. Por supuesto, también estaba el hecho de que, estos minerales tenían un límite establecido de lo que podrían absorber, por lo que, la de los más jóvenes eran los más deseados. La avaricia llevó a esta raza a recluirse en lugares ocultos y peligrosos de transitar. Podría decir con eso que, Toru realizó un gasto excesivo en su compra, y las prendas que usaba Shania como vestimenta eran normalmente tratadas con mucha importancia. Después de todo, no había prendas con las capacidades de soportar el calor que ella podía emitir en su máxima capacidad, aunque en la actualidad y con la ayuda de los encantamientos que realizaba Toru a las super runas de los herreros rúnicos, las opciones habían aumentado con respecto a la vestimenta de Shania. Pero el rubí de sangre incluso así, fue un gran material tanto de investigación, como también un material ideal para crear armas especializadas. Primero fue la construcción, el armamento dado a las tres hermanas, y los brazaletes de Shania. Cuando estos estuvieron listos, se le añadió la sangre del propietario y de Tornu, esto debido al experimento que realizó. Su sangre, sus habilidades, su defensa y durabilidad. Todo eso, volvió a esos armamentos en algo de una durabilidad excepcional y de unas increíbles habilidades que albergaban en ellos, aunque para poder usarlos correctamente, debían de saber cómo usarlos con su propia fuerza. Los brazaletes de Shania empezaron a brillar intensamente. El calor que liberaba fue conducido en medio de las dos manos expandidas, lo comprimía intensamente hasta formar una esfera rojiza.
Junto con el brillo de los dos brazaletes, poco a poco la esfera que brillaba de un rojo intenso, empezó a cambiar a un color más claro, brillante que cegaba a las personas. Cuando el brillo tapó todo el lugar, Shania lo lanzó hacia el cielo, donde una explosión de luz llenó toda la zona volcánica, un espectáculo que fue visto por otras áreas. El objeto de esto, fue revelar la ubicación de Tina, quitando las sombras del terreno y si es posible cegando al objetivo. Lo malo de esa habilidad era que, si ella veía también esa luz, también quedaría cegada, por lo que, en todo momento, desde la creación hasta el estallido, ella mantenía su vista cerrada o posaba la mirada al suelo, buscando exactamente la ubicación de Tina, y como lo había planeado, la ubicación de Tina había sido revelada, ella se encontraba cegada por la luz que estalló en el cielo y que seguía presente incluso ahora. Justo en ese momento, Shania aprovechó el momento, usando el mismo método para causar una explosión, atacó a Tina. La propia explosión fue devastadora y ruidosa, y Tina, quien había sido retenida con ese ataque de luz, recibió la gran explosión con su cuerpo. El elemento que usaba como protección contra el fuego, fue destruido en el proceso, y aunque su vida no fue tomada con ese ataque, el daño era demasiado grave, tanto que, con la protección contra el fuego destruida, su cuerpo estaba siendo afectada por el terreno. Tras un tiempo de retorcerse de dolor, quedó desmayada, y su cuerpo dejó de moverse, dándole la victoria a Shania. La técnica que usó en esta ocasión, fue algo simple, pero que debió de haber sido imposible. Los brazaletes interfirieron con los elementos mismos, cambiando de fuego a luz. La concentración de energía calórica que retuvo y contrajo a su máximo posible, fue similar a la técnica que usó la primera vez que practicó en las planicies de Katse, en el momento en que el rey Subus, Toru y otras personas más estaban, una gran explosión que su cuerpo no habría podido resistir. Esa misma técnica fue usada y su elemento fue cambiado a uno de luz, lo que cegó a las personas, incluso hasta el momento en que lo usó contra Tina. La verdad de esta técnica, era que, era la primera vez que hacía uso de esta, y aunque su efecto fue espléndido, su duración todavía era un misterio, así que, mientras ella esperaba que todo pasase. Cuando la gran luz en el cielo desapareció completamente, Shania procedió a seguir lidiando con la gran mayoría de personas que se encontraban dentro del territorio volcánico, dejando a algunos que no decidieron luchar contra ella, no fueron tocados, ni tampoco se adentraron a la batalla. Terminado el trabajo en la zona volcánica, debía de ir hacia todas las zonas donde su calor sería letal. Dentro del terreno boscoso, el calor que desprendía constantemente, incendiaba el bosque. El mar de árboles que se encontraba en el lugar, se convirtió en un mar de fuego. Las personas que se encontraban peleando en el lugar, se vieron sorprendidos ante tal escenario. Víctimas con quemaduras salían de ese mar de árboles, pero la persona misma que creó eso, todavía estaba merodeando en el lugar. Shania emanaba sin parar una gran cantidad de calor, el fuego abrasador la rodeaba, la caída de los árboles convertidos en cenizas a cada paso que daba. La viva imagen de aquella humana, fue similar al de un emperador demonio que caminaba a paso lento, una imagen que los soldados del Reino Santo vieron una vez, la imagen de cómo el emperador demonio Haldabaoth caminaba y carboniza a los soldados a cada paso. Su aura demoníaca causaba ese desastre. Shania tenía un poco sentimientos encontrados. Después de todo, jamás pensó usar su poder de esta manera, incluso si pasaron algunas veces en el pasado, no significaba que lo disfrutaba. Lo mismo pasaba aquí, ella liberaba el calor demencial a todos los alrededores, e incluso así, mantenía una armadura en la mayor parte de su cuerpo. Su objetivo actual era convertir en cenizas a todo el bosque. Mientras más cerca estaban de Shania el calor más aumentaba, y los más cercas, eran las cenizas mismas. Ningún árbol se encontraba a su alrededor. Enfrente de ella, algunas personas se posaron, individuos capaces de soportar el calor intenso que emanaba de Shania. Pareciese que se trajo el terreno de lava consigo. Claramente es la causa de todo este desastre, pero lastima, a nosotros no nos afecta el calor. Las dos personas que se posaron enfrente de Shania, eran dos hermanos, pertenecientes a la raza de hombre salamandra espiritual de fuego. Ambos tenían sangre de los espíritus de fuego dentro suyo, su poder radicaba en el fuego espiritual, por lo que, tenían una defensa ante el elemento fuego. Por ese motivo, podían estar tranquilos ante la mujer que desprendía ese calor radical. Pero Shania no solo hacía uso del elemento fuego, las explosiones que ella generaba, hacían uso del aire caliente a temperaturas abismales, e incluso si el fuego no puede hacerles nada, el disparo de aire que se genera podría dañarlos severamente, y en esta ocasión, no fue una opción.
Sin oposición alguno, ambos fueron literalmente destruidos, sus cuerpos hechos jirones, a causa de recibir la explosión direccional de Shania. Los individuos que creían que no tenían nada que temer y solo se centraron en ataques a través de cuerpo a cuerpo, se lanzaron sin temor hacia el centro de aquella zona roja. En ese momento, fueron interceptados por una explosión, sin averiguar si estaban muertos o no. Shania avanzó sin prestar mucha atención, al final el exceso de confianza se volvió en su contra. Con el daño extendido en toda la zona boscosa, Shania avanzó hasta la zona acuática, y lo que pasó en ese lugar, fue algo sumamente cegador. Literalmente, cuando ingresó a una especie de arrecife y liberó todo su poder, el agua se calentó drásticamente, debido al cambio brusco de temperatura, algo de niebla se logró formar, pero lo más llamativo fue que, el agua en donde habían estado, se convirtió en agua hirviendo, a borbotones y sin señal de detenerse, al igual que la zona boscosa, muchas personas salieron huyendo de ella. Su aura se mantenía caliente y a los cuerpos que no tenían aguante al calor, eran cremados vivos. Sin señal de algún ataque por parte de algún individuo con defensas ante el calor, Shania avanzó nuevamente. A cada paso, una zona roja se formaba, y ahora el último escenario que pisaría, era la zona nevada. En aquella zona donde el frío predominaba, un gran número de personas se encontraba en una oleada de calor que cada vez iba en aumento, las capas de nieve se derretían gradualmente y en algún momento, ese lugar se empezó a volverse rojo. El ambiente blanco, ahora era uno rojo, el calor abrasador inundó ese escenario, la nieve se convirtió en agua y después en vapor. Con eso, ya había dejado de ser un ambiente nevado, ahora solo era un escenario rojizo, y mientras la persona que creaba ese calor seguía acercándose, un infierno se formaba. Shania pasó a través del ambiente nevado. En el lugar, había algunas personas capaces de resistir el calor, pero la explosión fue otra cosa. Dejando de lado, desde donde la atacaban, su defensa seguía intacta y su poder en la ofensiva era brutal. Las explosiones direccionales acaban con la mayoría de individuos. Debido a la gran cantidad de calor, el escenario volcánico se esparció en toda la arena, en donde se encontraba solo el escenario semisólido. Llegaba la hora de una zona caliente a través del calor. Lo único que la separaba de eso, estaba la zona árida, llana, sin ningún inconveniente. El escenario árido se encontraba completamente vacío, y con la actual situación, se encontraba indefensa ante ataques de gran alcance como el que estaba recibiendo las personas que lograron quedarse atrás. Un terreno en el que su presencia era demasiado llamativa, usando ligeramente su situación con los demás. Todas las zonas se encontraban completamente destruidas, un escenario rojizo se mostraba en cada zona. En toda la arena donde había 5 biomas, ahora solo estaba uno, un ambiente de calor, con el que nada podía hacerse. Lo único que se estaba del lugar, era ser los últimos en sobrevivir. Shania tenía pensado de dar una segunda vuelta en todo el país, por lo que, ellos no tuvieron otra opción que huir, ya que nada más le quedaba. Cuando Shania se quedó sola, no tuvo más opción que terminar todo. Usando en medida sus habilidades, el número de víctimas estaba aumentando, y en el momento en que murió, la luz del fin de la batalla resonó en toda la arena, y de los sobrevivientes, solo hubo 2 dentro de esta ronda. El sobreviviente que resistió todo ese ataque, fue un hombre mayor de edad, con una lanza en mano y un abrigo que cubría casi todo su cuerpo. Shania en algún momento de toda la ronda, tuvo la ligera idea de que aquella mujer que apareció delante de ella en un principio, podía volverse a ver. Según su parte, si Shania lograba sobrevivir, ella la estaría esperando, pero ese no fue el caso en esta ocasión, y la razón de que esta promesa no se cumpliese era el individuo que ganó esa ronda junto con Shania. Justo en el momento en que la mujer con las cadenas se separase de Shania, se fue directamente hacia una parte donde no había nada de acción, solo se encontraba una persona solitaria, junto con una lanza que media más de 2 metros. Parece que no te mueves mucho, dejando de lado quién eres. Puedo saber que no eres nada bueno. Solo tuviste mala suerte. Cuando esa pequeña conversación terminó, ante la presencia de la mujer con las cadenas, el hombre se teletransportó, o sería mejor decirlo como una supervelocidad, pero lo impactante no era eso, sino lo que hizo con esa velocidad. Tomando su lanza, lo incrustó en el pecho de aquella mujer con las cadenas. El golpe fue limpio, no hubo resistencia alguna, ni siquiera hubo tiempo para poder reaccionar. En tan solo algunos milisegundos, la vida de aquella mujer había terminado. Después de eso, él se quedó un poco más en la zona volcánica. De las personas que se quedaron vivas tras la partida de Shania, este hombre se concentró en asesinar a cada individuo que encontrase, hasta que, en la zona volcánica, el único con vida fue él mismo.
Sin dejar pista alguna sobre su identidad, avanzó por varias partes a gran velocidad, acababa con cualquier individuo que mostraba algo de vida, la escena que dejaba Shania a su paso, ayudaba a reducir a los individuos, pero aún así, había muchos de los sobrevivientes que escaparon de ese remolino de desastres que era la propia Shania, de ese montón de personas, la gran mayoría eligió volver a luchar para al menos quedar entre las otras personas que pasarían a la siguiente ronda, pero él fue distinto, sin preocuparse por ellos, blandió su lanza en cada momento, y ante cualquier adversario, nadie pudo detenerlo, y los sobrevivientes que luchaban se redujeron a cero. Mientras avanzaba, encontraba a muchas personas en mejor condiciones, pero eso no cambiaba el hecho de que luchaba con ellos. Así estuvo hasta que atravesó a 3 personas con su lanza y la señal que daba por terminado la ronda resonó en toda la arena, que actualmente se encontraba completamente destruida por el calor. Aquel segundo sobreviviente, era un hombre perteneciente a la teocracia Slane, su identidad es de alto grado, y como tal, su apariencia, su nombre, todo era falso, este era un clon original, una copia del original Satoru Suzuki, y el clon verdadero que se encontraba afiliado a esa nación. Debido a muchas cosas, él normalmente no entraría solo al torneo, pero poder entrenar de manera adecuada a Satoru, debían de dejarlo luchar en un ambiente libre, y qué mejor lugar para que aprenda, que en un torneo, donde múltiples razas se reunían y múltiples habilidades podían descubrirse. Si el tiempo hubiera sido diferente, tal vez 2 o 1 de los integrantes de la Escritura Negra estarían inscritos en el torneo, pero eso fue imposible. La mayoría de ellos, estaban desplegados, todos en busca de un individuo que el propio Satoru no conocía, pero el hecho de que la Escritura Negra no esté disponible, no quería decir que dejarían a Satoru Suzuki libremente. Varios sacerdotes de alto nivel se encargaban de tratar con Satoru, quienes se encargaban de que Satoru Suzuki no le pasase algo grave, o pierda en batalla. También tenían el trabajo de analizar de frente la situación del torneo organizado de Rey Hechicero, si es que hubiese algo que llamase mucho la atención, sea peligroso o no, a la teocracia le gustaría saberlo, ya que, dependiendo de la situación, podían desplegar a una unidad que acompañe a la portadora del vestido del dragón, la prenda que era el ítem mundial, caída de país y del castillo. Pero esta situación se había vuelto algo imposible en la época actual. Después de muchas revisiones, el escenario y el llamado torneo, no tenía nada de raro, más que en la propia construcción y el mecanismo del coliseo, si se llevaran a cabo la opción de reunir fuerzas aliadas por medio de ítem mundial, podrían ser detenidos por fuerzas del rey hechicero, o peor, perderían tan valioso ítem de sus manos. Tomando en cuenta la ganancia y la pérdida, esa opción fue anulada completamente y solo se procedió a averiguar el nivel máximo de torneo, y el avance en el estudio de Satoru Suzuki. Shania logró una victoria literalmente aplastante, al igual que el otro ganador de la ronda. Ella no lo conocía, ni mucho menos pareciese haberlo visto, pero eso ya dejó de importar ahora, ya que ya había terminado, y si quisiera saber lo que hizo en el torneo, solo tendría que pedirle a uno de los golems que le muestre las acciones del compañero ganador de esa ronda. Ganadores. Shania Sotaro. Un nombre provisional otorgado para este torneo, con el objetivo de ocultar su identidad verdadera ante ojos conocidos. Fin del capítulo 46. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.